Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Salgan del panteón, salgan de sus tumbas, bailen cha-cha-cha, bailen también rumba, saquen los cordeles, viene el hombre que, si no lo pescamos, y yo me notaré. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos una vez más en un programa de Vivir con Sentido y nos acompaña como siempre Nanda Paula Jiménez, terapeuta de integración emocional, Luis Felipe Díaz Barriga, analista y con toda la actitud. ¿Qué crees? Que hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy va a platicar con nosotros Susana García, tanatóloga. Así es. Bueno, eres licenciada en administración, ¿verdad? Al final de cuentas, tengo tanatóloga, en expertísima, dedicada, de lleno. Sí, tengo la licenciatura en administración. La tanatología fue por decisión y porque creo que la misma vida te va llevando a veces por caminos que ni siquiera te imaginas, pero sí, que son los más significativos en tu vida. Así claro, es. Pues hoy Susana nos va a platicar de la muerte y las pérdidas. A ver, yo para empezar te quiero dar las gracias por el tiempo que nos dedicas, te quiero agradecer que compartas tus conocimientos con nosotros, pero yo tengo una duda, ¿qué hace una tanatóloga? Una tanatóloga es una persona que estudió y que tiene la habilidad para escuchar. Creo yo que la escucha activa y tener las herramientas que se necesitan, el conocimiento para acompañar a las personas que están tan vulnerables en su duelo. Cuando una persona es golpeada por una pérdida, está en un momento muy vulnerable. Cuando entendemos esa vulnerabilidad y la vemos con respeto, sin el juicio, entonces entramos en su mundo, pero entramos desde una manera muy respetuosa, llevándonos nosotros obviamente nuestros conocimientos y nuestras herramientas para ayudarle a la otra persona a procesar sus duelos. Entonces, para ser tanatólogo hay que tener vocación, hay que nacer con eso, ¿o cómo? Creo indudablemente que sí se debe tener una vocación por entrar en el mundo del otro con el respeto que se debe tener y con el conocimiento de que yo no voy a imponer mi manera de procesar mi duelo, sino voy a entrar a tu mundo y te voy a ayudar a enfatizar y a reconocer que tú ya has tenido varias pérdidas y que en esas pérdidas has tenido herramientas para superarlas. Es un acompañamiento amoroso, ¿verdad? Totalmente amoroso, totalmente cercano y personalizado. Empático también. Muy empático. Oye, y en estos días de festejo de Día de Muertos, cuando alguien tiene el dolor de una pérdida por muerte, ¿se acentúa o te crea conciencia o hay un impacto ahí de, bueno, no soy el único, en fin? ¿Cómo ves estos días? Bueno, primero hacemos una ofrenda en estos días y conmemoramos a las personas que ya no están. Es decir, ya aceptamos que esas personas ya no están en nuestro entorno, ya no están más con nosotros, pero entendemos también que no las hemos olvidado, que siguen estando y siendo parte de nuestra vida. No porque se nos muera un hijo, porque se nos muera un padre, yo dejo esa relación, yo sigo teniendo esa relación con esa persona que ya no está, pero que la relación con esa persona sigue existiendo, el amor sigue existiendo y como lo he mencionado, el amor trasciende a la muerte. Sí, porque una relación no termina con la muerte. Definitivamente. Sí. Fíjate que qué interesante, ¿no? Precisamente con esta cuestión cultural que tenemos en México de hacer esta ofrenda, conmemorar y todo esto, también nos dice un poco de la naturalidad con la que se debe de ver la muerte. O sea, lo cotidiano de la muerte, tan cotidiano que cada año en las casas, por lo menos en México, se conmemora haciendo una ofrenda. Lo ven los niños, lo ven los jóvenes, los ven los adultos y lo ven con naturalidad. Y creo que ese es un aspecto muy importante porque el acompañamiento que decíamos ahorita amoroso que se tiene con la persona que tiene la pérdida parte de que es algo inmerso en nosotros, que nosotros tenemos la capacidad para vivir las pérdidas cotidianas que tenemos en la vida y debemos de verlo de esa forma, ¿no? Es que un poco sí, Así pero como dices, la tanatología es algo que te ayuda cuando esto te rebasa.
Claro. O sea, normalmente sí tienes las herramientas para superar un duelo, que tienes las herramientas, todos tenemos el conocimiento, pero hay duelos que te rebasan. Y entonces la tanatología es una técnica que, como bien dice la licenciada, que quienes se abocan a estudiarla y tienen esta idea de ayudar, conocen la técnica para ayudar a estas personas que el duelo los sobrepasa y les mina la vida. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, en estos días, que bueno, cualquier cantidad nos disfrazamos, vamos por el Paseo de la Reforma, hacemos el desfile, que las Catrinas, que la fiesta, bueno, vas a los panteones y mariachis y todo ese rollo, pero cuando ya se superó en alguna medida el dolor, Exactamente, ¿no? exactamente, y cuando no, para eso existe la tanatología o la terapia, y la tanatología propiamente con Elizabeth Kubler-Ross, que ahorita seguro nos vas a platicar, nos ayuda mucho eso que tú dices, ¿no? Cuando no has llegado a ese punto, a llegar a ese punto. Fíjate que todos los días perdemos algo. Todos los días, Así como es. decía Luis Felipe hace rato, ¿no? Al elegir ya estás renunciando, ya estás perdiendo, ¿no? Y en todos los campos, ¿no? El laboral, familiar, personal, etcétera, etcétera. Pero la pérdida de un familiar, híjole, ahí sí como que, ¿qué pasa? Pues hay una transformación en la vida. O sea, se aprende a vivir con la ausencia de. Eso es darle un enfoque diferente a la muerte. La muerte, como bueno lo mencionamos, son pérdidas que tenemos a lo largo de la vida. La muerte, sabemos todos que es inevitable, que al momento de nacer lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Ajá. No sabemos ni la manera ni el día, pero de que es una realidad que va a existir la muerte, pues eso es inevitable. Sí. Ahora, ¿por qué si desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir, que nadie la tiene comprada, etcétera, etcétera? ¿Por qué tanto drama? Porque digo, yo sé que debe ser dolorosísimo, pero sí también hay un poquito de drama, ¿no? No sé. Un muchito. O sea, es por la falta de conciencia que tenemos de seres finitos. Sabemos que somos seres finitos, pero no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta, no. La verdad es que la vida, la pachanga, como decimos, y el lado bonito, siempre buscamos eso. No buscamos conectar con lo que es inevitable, con las pérdidas, con lo que me duele. Huimos mucho del dolor. Siempre estamos huyendo del dolor. Si hay algo que me duele, prefiero evitarlo con trabajo, con estudiando, no sé, cocinando, etcétera. Evadimos mucho el tocar esas áreas y esos puntos que a mí me están doliendo. Entonces, sí es momento de reflexionar, de verdad, invitar a las personas a que reflexionen un poco más en qué estoy evitando en mi vida, porque tarde o temprano, eso que estoy evitando en mi vida va a resurgir en cualquier otro momento, en otro duelo, en otra situación incómoda, va a resurgir. Porque no se elimina, resurge. Sí, ¿verdad? Y a veces viene con más fuerza. Y tiene que ver también con los apegos, ¿no? El apego que tú tengas a todo, a tus bienes materiales, a tus amigos, a tu vida, a todo. Y no es que tener apego sea malo, sino que no sabemos soltar a tiempo. Que no te gobierne, ¿no? Que Como no te decías. gobiernen y saber soltar. Y en eso te ayuda muchísimo la tanatología. Fíjate que yo me refería hace rato no tanto a tu conciencia de que te vas a morir, de que eres finita, ¿no? Sino de cuando un ser cercano fallece, qué tanta dosis de drama le ponemos. Fíjate que inclusive creo que por el sureste alquilan plañideras. O sea, personas que van a llorar al duelo, porque dicen que entre más lloran, pues como que más se siente, y entre más sufres, como que más algo pasa, ¿no? ¿Ahí que es un duelo no muy sano o qué pasa? Es un muchito lo que yo estaba comentando anteriormente. No nos gusta sentir el dolor. Yo evado el dolor, por lo tanto lo reprimo. El llorar nos hace sentir débiles, o eso es lo que se ha visto en la sociedad. ¿No? Sí, claro. O sea, desde pequeños a los niños, ¿qué les decimos? No llores porque eso te hace vulnerable, porque los demás se van a burlar de ti. Entonces, desde pequeños les estamos reprimiendo algo muy natural y humano a los niños. Y por ende, nosotros crecemos imaginándonos o pensando que el llorar nos hace y nos da debilidad, cuando realmente es un proceso muy, muy, muy natural y que nos humaniza
y que nos lleva a conectar con esa parte que me está doliendo y que necesito de alguna manera hacer la catarsis por medio del llanto. Y sanador. Totalmente. Cuando terminamos de llorar, y eso nos pasa a todos los que hemos experimentado el llanto así de verdad, de soltarlo y de liberarlo, terminamos más tranquilos, terminamos mucho más tranquilos, más relajados. Y eso... Es una catarsis, ¿no? Totalmente. Te lleva a otro estado, de un estado de tristeza a un estado de tranquilidad, ¿no? Y es cierto que nos enseñan a reprimir las emociones. Y no sé, ¿alguna vez te ha pasado que cuando alguien se cae, te rías? O sea, Sí. porque no sabes cómo manejarlas, no nos enseñan a manejar las emociones, exacto. Y entonces, si desde pequeños nos empiezan a acercar a la finitud, al dolor, a la enfermedad, lo vamos a ver como de una manera más natural. Pero te digo, como no ha ocurrido, qué bendición que existan estas áreas como la tanatología que nos pueden ayudar a llegar a ese punto. Fíjate que yo he visto casos de familias. El hijo ya no vive con la familia. El hijo ya se independizó, ahora vive en el extranjero, lo dejan de ver durante años. Bueno, cuando se casa, Dios mío, qué drama. Ya lo perdimos, ¿no? A ese tipo de dramita me refiero yo un poco, ¿no? De que nunca lo tienes. Pues, y es otra pregunta, ¿por qué pierdes lo que no es tuyo? Porque sientes que es tuyo. Los apegos. Qué afán, ¿no? Sí. Fíjate que aparte de lo que tú dices, que yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que alrededor de la pérdida se manejan otro tipo de situaciones, de emociones, de sensaciones, ganancias? de broncas, de ganancias y todo esto. Una de ellas, por poner un ejemplo, es que hay mucha gente que quiere ser el bueno de la película, no quiere ser malo. Y entonces, ante una pérdida, quiere actuar de tal manera que él considera que los demás se den cuenta o que sí quería mucho a la persona, o que sí lo está sintiendo mucho, o que está pasando por algo que realmente es muy doloroso. Y hay mucha gente que de plano lo actúa, se viste de negro, se pone anteojos oscuros, Ándale. tiene la cara toda afligida, cuando a lo mejor, a la hora de que se enteró, lo aceptó y ya. No sufrió ningún problema, no porque no lo quisiera, no porque tuviera alguna cuestión de maldad, sino que simplemente tuvo la capacidad, las herramientas de aceptarlo con mayor rapidez que otras personas. Ajá. Pero cuando se da cuenta de eso y ve que los demás no lo aceptaron tan rápido como él, se empieza a preocupar. Sí, hay Híjole, algo van a mal en mí. creer que yo no lo quería tanto. Van a creer que no soy apegado a él, o que soy una mala mamá, o que soy un mal hijo. Está no en sé. función del qué dirán. Y entonces entra lo que tú dices, ¿no? Oye, pues ya se habían ido y se casó y lo perdimos. Exacto. O cosas por el estilo. Sí, ¿no? Como que tienen que entrarle a un reordenamiento moral de cómo se supone que debería de ser algo, y hay que pasar esos rasgos. Pero no siempre es así. Hay gente que tiene mucha capacidad de resiliencia y que se da cuenta de las cosas con prontitud y no necesita ese otro tipo de cosas, ¿no? Fíjate que tú no pierdes a la persona, pierdes lo que significa para ti Lo la que persona. significa para ti, claro. El vínculo. El vínculo, ¿verdad? Y aquí, el otro día nos comentaba Susana de la resignificación. ¿Aquí se puede resignificar algo? De hecho, para eso también está la tanatología, por Esa medio es la de labor, ¿no? de las herramientas que nosotros tenemos para cerrar los ciclos y para cerrar los procesos. Damos la herramienta para que las personas tengan una resignificación del evento. El evento va a tener a considerar el entorno, qué fue lo que pasó, cómo se llevó esa pérdida. No es lo mismo una pérdida natural por los años que tenga la persona a una pérdida espontánea por un accidente, por un suicidio. Esas pérdidas son más dolorosas y por ende, en general, llevan a una recuperación mucho más lenta que una persona que pierde a alguien por edad o por una enfermedad degenerativa, ¿no? ¿Qué es una pérdida? A ver, entonces vamos a ubicarnos desde el principio. Pérdida es así de simple, es algo que tú tienes y de repente te es arrebatado, te es robado, te es quitado, ya no lo tienes más. Entonces, cuando te están arrebatando tu sentido de vida, porque muchas veces lo que nos arrebatan es el sentido de la vida, o por lo menos ese enfoque le damos, nos sentimos desorientados, como que la brújula ya no
ya no funciona bien y no sabemos para dónde dirigirnos. Y eso es lo que nos causa esta crisis de existencia en cuanto a las pérdidas. Oye, yo siempre he escuchado que ¿por qué pierdes si nunca ha sido tuyo? Por los vínculos, por los apegos que mencionaba Lo que decía Ana Paula, ¿no? Al final hay apegos. Cuando nacemos, Luis, desde la primer pérdida que tenemos es dejar de estar en el vientre de mami, ¿no? En ese lugarcito calientito que yo como cuando quiero, que no necesito llorar para llamar la atención de mamá porque todo lo tengo. Cuando hay un nacimiento, por eso lloramos, porque ya nos sacan de ese lugarcito lindo donde estábamos y caemos en el frío, en que tengo que llorar para que mi mamá me preste atención y para que los demás puedan poner su atención en mí y yo pueda subsistir. Fíjate que hay pérdidas que de plano te llevan al suicidio, ¿no? Te llevan a una debacle tremenda. Uh-huh. No sé, pérdidas económicas, pérdidas materiales, que no sé, ¿qué pasa ahí en la mente de esos señores? Cuando hay una pérdida y te lleva tanto al dolor, a decidir, a optar por el suicidio, tú estás perdiendo todo el sentido de vida, estás perdiéndote totalmente, ya no le encuentras un porqué de vivir. Sí. Ahora, depositar tu porqué de vivir en cosas materiales, poner expectativas en eso, pues tampoco debe ser bueno, ¿no? Incluso en personas. ¿Perdón? Incluso poner tu felicidad en, personas, ¿no? Alguien, que es lo que estabas hablando, ¿no? Que cuando pones tu felicidad en tu pareja, en tus papás, en tu hijo, y se mueren, se te va. Pero no nada más la persona, se te va el sentido de vida, se te va tu felicidad, o lo que sea que hayas puesto en esa persona, se va con ello. Entonces puede decir que aquí la tanatología, más que tratar la muerte, trata la vida. Totalmente, trabajamos más la vida y trabajamos más el enfocarnos en valorar y en enfatizar lo importante que es vivir cada día, cada instante con total plenitud. De ahí lo del sentido de vida. Sabemos que lo único que tenemos real es este momento, ¿no? Nadie sabe si saliendo de aquí, Dios no lo quiera, vaya a tener un accidente, tocamos madera todos. Todos tocamos madera. al unísono, pero nadie tiene seguro nada. O sea, realmente lo único que tenemos es esta experiencia en este momento. Uh-huh. Y eso de verdad, cuando uno entra en esa conciencia de este momento presente es lo único que tengo, entiendes y te haces consciente de cada cosa que haces, de cada palabra incluso que le emites a las otras personas, de estar realmente cuando estás con tus padres, saber que tarde o temprano tus padres ya no van a estar contigo, te hace estar más con ellos, con tus hijos incluso, porque no por que yo nací antes voy a fallecer antes, o sea, desafortunadamente no sabemos las maneras en que vamos a morir, ni la fecha. Lo único que tenemos cierto es que vamos a morir, que vamos a tener pérdidas a lo largo de nuestra vida. Todas las vidas, todas las historias de vida tienen procesos de pérdidas, todos, no hay uno que... Nadie se escapa, ¿verdad? Nadie, todos estamos expuestos desde que nacemos, ¿no? Oye, pero eso de crear conciencia acerca de que vas a perder debe ser dificilísimo, ¿no? Entra el ego de por medio, ¿no? Sí, es un proceso, ¿no? Como todo. Es un trabajo personal, ¿no? Es un trabajo desde la familia, en mi punto de vista, desde la familia, que la tolerancia a la frustración, que en mi punto de vista sería lo primero que debes de enseñarle a un niño, tolerancia a la frustración y a soltar a tiempo, no es que no tengas apegos, los apegos son buenos, sino que sueltes a tiempo y como tú dices, nada es tuyo, solo ocúpalo, disfrútalo y cuando sea momento de soltar, suelta. Ahora eso de los cambios es muy complicado, siempre nos resistimos, ¿eh? Sí, todo cambio es una crisis. Es una crisis, ¿verdad? Y todas las crisis nos llevan a movernos tanto, pero también a ajustarnos tanto. O sea, hay esta dualidad. Hay una crisis, me está moviendo, me está impactando, me está haciendo ver qué lados tengo todavía muy, muy vulnerables en mi vida, pero también me está enseñando qué lados son mis fortalezas. Uh-huh. Y eso es lo padre, de alguna manera, del crecimiento y de la conciencia del proceso de duelo. ¿Qué partes de mí son las fortalezas que yo puedo destacar para de ahí agarrarme y salir? Porque sí se puede. Aquí lo importante es entender que yo no puedo ayudar a alguien que no se deja ayudar. Alguien que no se quiere ayudar, por mucho que lo amemos, por mucho que hablemos con él, si la persona en ese momento no está preparada para dejarse acompañar,
no más podemos ¿verdad? hacer. Oye, ¿y qué? ¿Tenemos que andar con una tanatóloga para todos lados o cómo es eso? Estaría bien. Voto por eso. A favor. A favor. No, como bien lo decía Ana Paula, no todos los procesos son necesarios que se acuda a una tanatóloga, ¿no? Hay procesos que son complicados, hay procesos de duelo que de verdad las personas los llevan muy conscientes, y esta conciencia también la da la tranquilidad que en vida tuvimos con la relación, que tuvimos en vida y cómo nos relacionamos con la persona que falleció. ¿Cero culpas? Exactamente. Cuando yo soy consciente de que yo en ese momento le di a esa persona lo mejor de mí, no existe la culpa. Puede existir, sí, el dolor, el proceso de duelo, me duele, lo lloro, lo proceso, pero no va a haber esta culpa y esta flagelación de decir, híjole, yo debía haberle prestado más tiempo a mi mamá, o debía haberla escuchado más, o debí de no enojarme incluso cuando me daba sus consejos sin que yo se los pidiera. Los ¿no? hubieras. Las mamás somos expertas para dar consejos, aunque no nos los pidan, pero el prestar ese momentito, el oído a la mamá, al papá, al hermano, al hijo. O sea, creo que nos hace falta mucho como sociedad la escucha sin juicio. Ayuda más una escucha sin juicio que un consejito. Pero nos encanta el juicio. Nos encanta el juicio, nos encanta sentirnos todólogos, ¿no? Sí. Yo como mamá puedo ser todóloga y no, o sea, hay momentos en que de verdad los hijos nada más necesitan, oye mamá, te voy a platicar algo, pero no quiero que me digas nada. Sí, porque te Y ahí- enjuician, ya no te acercas, ya no Exactamente. quieres. Y perdemos esa cercanía con los hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo un juicio. La escucha activa, que es una de las herramientas de la tanatología, es eso. Yo te voy a escuchar y no te voy a enjuiciar. Tú puedes llorar y puedes tener esta catarsis y yo no te voy a detener. Sí, ya bastante tengo con mi problema para que todavía me estén diciendo que tengo la culpa, que por qué no hice, porque te Exacto. quería hacer. Hubieras hecho o no etcétera, hubieras etcétera, hecho. ¿no? Exactamente. Sí, la culpa es uno de estos factores que dificultan mucho el proceso de sanación, Sí. ¿no? Y este sentimiento, como decías, de abandono o de rechazo, y esta negación, como ya nos platicaras el proceso de duelo, hay cosas que dificultan, el drama dificulta muchísimo un proceso de sanación. El drama siempre está presente, ¿no? Está presente. Porque hay una ganancia también en el drama. Sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Ganas. cuando yo me dramatizo, me victimizo, tengo la atención en mí. ¿no? Pero la gente se Los cansa, demás. ¿no? Sí, no, ¿eh? Ah, Sí, no, todo- porque hay quien te aguante. habrá gente que sepa manipular muy bien y con esas herramientas de victimización. A o mí sea, cuando alguien se me acerca logran haciendo muchas drama, cosas. yo sí le doy la vuelta. Ok, porque tú ya tienes eso súper identificado, Sí. Luis, pero habrá personas que no y se enganchan. Exacto. Es muy fácil por los vínculos, por los apegos que menciona Ana Paula. Y por Sí. el rol del Salvador, se te despierta. Exacto, soy Totalmente. Superman, ¿no? Exacto, se te despierta de soy Salvador, yo puedo con todo, a ver, cuéntame, ¿no? Dicen que hay que cuidarse de los ayudalogos, o como dicen, los que están en todo para Ajá, ayudarte. claro. Sí. Porque muchas veces no están tan capacitados como para ayudarte. Y más que capacitados pueden llegar a meterte ahí algunas A cosas, complicarte, ¿no? ideas, y sí, se complican más los procesos incluso de duelo. Entonces, por eso es importante sí acudir con especialistas, sí con un tanatólogo, sí con un psicólogo, sí con un psiquiatra cuando sea necesario. O sea, entender que el tanatólogo no es un psiquiatra y no es un psicólogo. O sea, Exacto. cada uno tiene una función y una profesión y hay que respetar cada una de ellas, ¿no? Sí. Tenemos llamaditas, ¿la saco antes de entrar al rito Adelante, funerario? adelante. ¿Sí? Rebeca Ramírez, ¿dónde puedo contactar a Susana? Ah, mira, luego. Ok, mi teléfono es el 55 25 29 51 65 y ahí me pueden contactar. A ver, repítelo porque luego no nos da tiempo. 55 25 29 51 65. Sara Sánchez, ¿todas las pérdidas se superan? Todas, Todas, ¿verdad? Tarde o temprano. tarde o temprano. Para eso están las herramientas en la tanatología, en la psicología y en diferentes. Rosalía Jiménez, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si ni siquiera sabemos? Sí es cierto, digo, pues, ¿a quién le consta? Lo desconocido. Por el desconocimiento, el miedo realmente es por el desconocimiento de lo que pase después de.
¿no? Y mucha gente le tiene miedo al supuesto dolor que causa la muerte. El cómo, es cierto. El cómo, hay que analizar bien si realmente es a la muerte per se, O cómo a voy lo a llegar. desconocido o todo eso, ¿no? Sí, Pues sí, todos quisiéramos morir en la cama, ¿no? sí, Una sin muerte darte o cuenta. Familiares. Exactamente. Sí, sí. Y Sí, hay hasta gente que muere dormida y con la sonrisa en la boca, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Un ataque de risa, ¿no? Sí, sí. Irma Garavito, felicitaciones a la invitada. Está padre el programa. Gracias. Pedro Fernández González de Tlalpan. Me interesa mucho el tema. Hace 2 años perdí al amor de mi vida en un accidente automovilístico. Me ha costado mucho trabajo el duelo. El que digan que uno es dramático lo dicen los que no sienten o tienen una pérdida importante. Es la primera vez que los escucho y qué tema tan interesante. Felicidades. Fíjate que eso de la cuestión del drama es bien interesantísimo, ¿eh? Porque obviamente ellos tienen este sufrimiento, pero te digo, el proceso natural, insisto, de la pérdida es un proceso que tiene pues, ciertas etapas, y esas etapas hay que poderlas pasar poco a poco. Cuando ya va más para allá, yo creo que está aunado a eso algún otro tipo de cosa que hace que sea insuperable el sufrimiento. Y muchas veces viene alguna cuestión ahí del drama que es totalmente otra cosa, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, hay que separar el evento en sí de todo el drama que le ponemos. El evento duele, una pérdida duele, la muerte de un ser querido duele. Pero si le ponemos el drama de el 14 de febrero viene y voy a estar sin él, y la Navidad y voy a estar sin él, y es que ya va a ser su cumpleaños, eso es drama. Y eso te impide llegar a alguna solución. Entonces, claro que entendemos el dolor de esta persona, y sobre todo un ser amado es dolorosísimo y verdaderamente entendemos eso. Sin embargo, quitarle el drama a la situación lo hace más fácil el proceso de duelo. Quiero hacer nada más un comentario con respecto a lo que decía Ana Paula. El primer año, por ser el año digamos más complicado, que es el que se vive y que en el cual las personas entran en conciencia de que ya no está la otra persona, es el más complicado. Eso es cierto. Uh-huh. Eso es cierto. Y de que puede haber un tipo de, digamos, de enfatización en la emoción, en la emotividad, es totalmente natural. ¿Por qué? Porque justo lo que decía Ana Paula, esas fechas significativas que yo compartía con la persona que amaba, ya no las voy a compartir. Uh-huh. Y por ende, eso sí crea un dolor, sí hay ahí algo que nos mueve y que lleva a este proceso de conciencia y de resignificación de ahora que ya no tengo a esta persona y que se vienen estas fechas importantes, ¿cómo las voy a vivir? Exacto. ¿Cómo quiero vivirlas? Ajá. ¿Las voy a vivir desde el dolor? Ajá. ¿O las voy a vivir desde la gratificación de que esta persona compartió conmigo 5 años, 2 años, 6 meses, el tiempo que haya sido? Uh-huh. Para mí fue importante y para mí el hecho de que haya estado compartiendo y coincidiendo con esa persona, de ahí ya es significativo. Por lo tanto, sí puede haber un dolor enfatizado, uh-huh, pero sí hay que diferenciar, como decía Ana Paula, hay que un poquito separar el evento que sucedió y yo separarme un poco para verlo con mayor objetividad. Es como cuando estamos en un huracán, cuando estamos en el ojo del huracán, ¿qué vemos? Pues no vemos nada, porque está la lluvia, están los relámpagos, está esta situación muy complicada. Yo me salgo de esa crisis y la puedo ver con mayor objetividad. Exactamente. Uh-huh. Sí, tal vez si esta persona que nos habló. ¿Un autodistanciamiento? Exactamente. Cuando nos autodistanciamos del evento, lo podemos ver con mayor objetividad. Y eso sí nos ayuda a resignificar la pérdida. Fíjate que yo, por ejemplo, podría ver con agradecimiento, con una sonrisa en la boca, uh-huh, podría ver todo lo que tú dices, fechas significativas, pues sí recordarlas, pero en la parte bonita, en la parte agradable. La parte de luz. Exacto, lo bonito que te dejó y no enfocarte, que en eso es muy buena la tanatología, no te enfocas tanto en el dolor de la pérdida en sí, te ayuda a salir de ese dolor hacia la luz.
hacia encontrar un sentido de vida, hacia dar la gratitud, hacia el perdón, también es muy importante. Y que las personas, recuerden que es un proceso, que no se salta de B a C, que es A, B, C, que es llevar una secuencia. En el duelo no siempre es negación, es ira y todo va así en escalerita, no, a veces se saltan y se dan unos levantones las personas y a veces ni modo, se dan unas caídas y es normal, es parte del duelo, es de verdad vivirlo con mucha conciencia y con mucha paciencia, diría yo. Además, paciencia a uno mismo, totalmente. Yo creo que el ser querido que ya falleció, que ya se perdió, no te quiere ver triste. Claro que no. No te quiere ver en eso. Definitivamente. Pero bueno, cada quien su historia, cada quien su dolor, ¿no? Y está bueno eso que dices, la sanación no es lineal, nunca es lineal. La sanación tiene sus penduleos, sus altas y sus bajas. Tenerte mucha paciencia, no es de, ay, otra vez volví a caer, ay, otra vez caí en el drama. Sí, bueno, tente paciencia, es un proceso, lleva tiempo. Si conviviste con una persona 20 años, no puedes sanarla en 37 minutos. No se puede. Exacto, lleva un proceso, ¿no? Y eso es buenísimo, para eso es bueno la tanatología. ¿Qué diferencia hay entre un duelo patológico y un duelo normal, por ponerlo entre comillas? En un duelo patológico hay que verse cómo sucedieron las cosas, ¿no? Lo que yo mencionaba en un principio. Ajá. Si la pérdida fue por un accidente inesperado, por un suicidio, ese tipo de eventos obviamente van a llevar a la persona a que retrase mucho su periodo de resignificación. Uh-huh. Porque no entendemos el por qué alguien más le arrebató la vida a un ser querido. Cuando es un proceso natural, se vive con mayor tranquilidad porque ya de alguna manera esperamos que nuestros papás o nuestros abuelitos por la edad y por la situación Claro. de salud O una eventualmente, enfermedad terminal, ¿no? exactamente, vayan a fallecer. De alguna manera nos vamos preparando con anticipación, Ajá. pero cuando es una muerte inesperada nos choqueamos totalmente y entramos a veces en un estado de negación total y podemos permanecer en ese estado de negación durante años incluso. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación. Entonces eso hace un duelo que se vuelva muy complicado. Ay, No es sencillo, sí es hablar de la muerte, de las pérdidas, de verdad es hacerlo con mucha conciencia y mucho respeto, sí, de acuerdo. porque las personas están muy vulnerables. Oye, nos ibas a platicar acerca del rito funerario. A ver, De los platícanos. ritos funerarios. Bueno, pues los ritos funerarios son todas esas ceremonias que hacemos y los preparativos que hacemos para poder despedir a la persona que ya falleció. Es una estrategia simbólica, ¿no? Estrategia simbólica y sobre todo nos ayuda a entender y aceptar que la persona ya no va a estar más. Dicen que el velorio, forma parte del rito, ¿no? Ujú, es totalmente. para demostrar que la persona está muerta, Así es, ¿verdad? Hacer esa transición. exactamente. ¿Qué más significa el rito? El rito tiene significado social y familiar. O sea, acordémonos que en este tipo de eventos, digamos, de estas celebraciones o estas preparaciones, siempre intervienen todos los familiares, ¿no? Entonces también es un momento en el cual el mismo doliente o los dolientes se sienten acompañados porque todos están compartiendo un mismo dolor que gira en torno de la persona que ya no va a estar, ¿no? Entonces el hecho de que en estos funerales estén las personas más allegadas a la persona que falleció y que puedan expresarse historias incluso de la persona que falleció y platicar acerca de eso va aligerando mucho la carga. Cada que uno de nosotros platicamos acerca de una persona que falleció, cómo era en vida, qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo esa persona en vida, porque hay la oportunidad de que en vida pueda decir yo quiero que me entierren o yo quiero que me incineren, esa también da una claridad a la familia, le quita un peso de encima, Sí. el tener la claridad de cómo yo quiero ser Pero eso es alguien responsable que se preparó para morir, ¿no? Y preparó su funeral, por decirlo de alguna manera. Estábamos, ¿El rito sí. tiene descarga religiosa o es pura religión? Cada religión lleva a cabo su rito de manera
Diferente. Diferente, totalmente, ¿no? Yo me enfoqué un poquito en, digamos, en la manera en que los cristianos llevamos el duelo o el rito funerario, porque en México la mayoría somos o son católicos, y de ahí se derivan las religiones cristianas, como los evangélicos, como pentecosteses y demás, ¿no? En la religión católica, pues el rito funerario es hacer la misa de cuerpo presente, preparar el cuerpo, buscar el ataúd, velarlo, estar rezando los rosarios, llevarlo al cementerio. De ahí es hacerle una novena de rezos y levantar después la cruz. Estos procesos, como lo decía Ana Paula, yo, tanatóloga, no te voy a decir cómo vivas tu rito funerario, sino es respetar desde tu religiosidad y desde tus creencias, y de ahí partir para ti qué significa la muerte. No significa lo mismo la muerte para un católico que para un budista o que para un un judío. Un judío, digamos, cada uno tiene como sus particularidades, ¿no? De lo que es la muerte. Dicen que para los católicos es gracias al final de la vida. Decir gracias al final de la vida. Y los budistas, por cierto, no es el término de una vida, sino es el inicio de otra vida, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿tenemos más llamaditas? ¿Las sacamos? Las sacamos. Israel Martínez, Colonia San Felipe de Jesús. Es muy interesante el programa. Amistades están pasando por esta situación que tocan. Los doctores podrían repetir sus contactos. Gracias y que Dios los bendiga. Pues el teléfono. Mi teléfono es el 55 25 29 51 65. Lolita, el programa como siempre excelente, así como la tanatóloga. Ay, ¿no es tu familia? No, no es. Una amiga lejana. Buen tema. Saludos de Erika, David y de mi hija Belém, que viene en camino y lo está escuchando. Gracias, Lolita. Beso. Besos a todos. Rocío Nael. Hay dos cosas que perdemos, la vida y el tiempo. Perder la vida es inevitable, perder el tiempo es imperdonable. Pues yo esto lo asocio al drama, fíjate. Es el hecho de decir perder, ahí ya hay algo, ya hay drama. Ya. Ajá. Sí. Margarita Solís, felicitaciones al programa, qué buen tema y qué buena invitada. Mírala. No. Ana Salcedo, ¿todo lo vamos a perder tarde o temprano? Uh-huh. Yo insisto. Todo es temporal, ¿no? Sí. Partimos de que todo es temporal y nada es permanente. Lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Pero yo insisto, dice, todo lo vamos a perder tarde o temprano, pues si nada es tuyo. Es que si lo pierdes quiere decir que no era tuyo. ¿Verdad? Así de no sencillo. Simplemente no era Si tuyo. hay algo que puedes perder, es algo que no es tuyo. Y entonces el apego, te digo, volvemos a los apegos, no es que esté mal, sino que sueltes cuando sea momento, ¿no? Y eso te alivia mucho el sufrimiento. Shanti, besos. Pierdes el techo y ganas las estrellas. Está bonito, ¿no? Uh-huh. Felicidades, buen tema. Saludos a Ana Paula, Luis Felipe, Luis Adame y el invitado de lujo. Besos. Muchas gracias. Besos, gracias. Lourdes Pérez, ¿el rito tiene que ver con la religión? Sí, en todas las religiones hay ritos, cada uno con sus particularidades, pero sí. Pero fíjate que el rito también tiene una influencia, o sea, es religiosa normalmente, pues sí hay una influencia al inconsciente. O sea, sí hay un mensaje que nos manda al inconsciente que nos dice, ya, terminó. Y sí nos ayuda a ese proceso de aceptación. De hecho, hay una escena que es muy común, cuando está bajando la caja, ya para enterrarlo, hay gente que se quiere echar. Uh-huh. O sea, es el momento en el que dice, ya, o sea, sí es cierto, ya lo vi, efectivamente así pasó, ya va hacia abajo y yo me quiero ir con él. Entonces, es todo ese proceso es importante para el inconsciente, a pesar de que es religioso. Es importante para el inconsciente, para el proceso de aceptación. Uh-huh. Hay personas que llegan a ese extremo y hay personas que lo ven con más
tranquilidad. Yo creo que depende de lo que dijo Susana, ¿no? Depende qué tantos pendientes tuviste, Claro. qué tanto pudiste haber hecho más por esa persona, qué tanta culpa estás cargando. Y tu Es un nivel de reflejo, conciencia. Es un reflejo, Y del Totalmente. significado. La Por ejemplo, conciencia un marca niño. la diferencia. la conciencia, ¿verdad? Tu nivel de conciencia también, o sea, Sí. el tuyo. Pero Sí. el significado de un niño, por ejemplo, que pierde a su papá, normalmente sí se quiere ir con él. No lo visualiza como que se murió, pero sí hay una tendencia de quererse ir con el padre, ¿no? Y de hecho, posteriormente tiene sus efectos en ese sentido. Hay una película que yo, bueno, si los radioescuchas están dispuestos a ver la película, se llama Violines en el cielo. Ganó un Oscar en el 2010. Es una hermosa película que habla de los ritos funerarios. Entonces, si pueden verla. Connie Mendiola, el rito es una estrategia simbólica, pues sí lo que dijimos, ¿verdad? Sí. Dulce María Rodríguez, el velorio es para, sí, también ya lo habíamos dicho, para reconocer que la persona está muerta. ¿Donar órganos es un acto solidario más allá de la muerte? Yo considero que sí. Sí, ¿verdad? Yo considero que sí. Es una manera de dejar lo que realmente yo ya no, a mí no me va a servir en la otra vida. Bueno, los que somos espirituales creemos en que va a haber otra vida después de, Y una donación le da vida. y lo que ya no me sirve, ¿para qué me lo llevo? Y es donar vida, exacto. Sí. Como ¿El tú tipo dices. de flores forma parte del rito? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Ana María Solís, ¿las etapas del duelo varía de acuerdo a la religión? No, No tiene nada que ver. no, la no religión, tiene nada ¿verdad? que ver. Es más bien un proceso mental, totalmente. Tal vez la espiritualidad, sí. Y de emoción, sí. Karimi Noriega, hay una cultura muy fuerte acerca del sufrimiento. Somos adictos al drama. Creemos en una historia en la que desde que naces hasta que llegas a los 90 años, todo apunta a la herida. Pues sí, sí. Sí, y las telenovelas y los Pues eso Todo que- enfatiza, todo. Los enfatiza. programas enfatizan El el drama. dolor, el drama, el sufrimiento, La víctima la es- persona que no llora, la persona que no sufre, la persona que está en paz en un funeral, pues incluso es hasta mal vista, ¿no? Lo que decía. Es como Luis. hay algo malo en él. Exactamente, no Gabriel- encaja. No encaja. Gabriela No García, algunas personas no le tienen miedo a la muerte porque saben que los está esperando Dios. Está bonito, está Está bueno, lindo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿no? O un familiar querido. Esto es tanatológico. Totalmente. De hecho, los estudios que hacía Elizabeth Kubler-Ross es de eso. O sea, ella se dio cuenta que los moribundos hablaban mucho de las personas que ya trascendieron. Sí, de ¿verdad? familiares que ellos veían y que los iban a visitar y platicaban con ellos. Yo tengo anécdotas personales y no sé, me imagino que muchos de ustedes pueden tener las anécdotas de el abuelito que veía a la abuelita que ya había fallecido, que iba a platicar con él o que le iba o que estaba con él sentadito en la cama. De repente cuando ya las personas están muy en una etapa ya terminal, es muy común ese tipo de comentarios de las personas. ¿Tú lo construyes o es, no sé, es un deseo, es una ilusión, es un alucine o qué? ¿Qué más da? Por ejemplo, el hecho de que yo estoy dormido y de repente sueño que llega alguien y me dice, ya vámonos, ¿no? Y, Esa frase de Ana Paula me encantó. ¿Qué más da? Al final, lo que realmente importa es la alegría que siente esa persona ser visitada por alguien que ya trascendió. ¿Qué más da? Eso es lo bonito. Yo recuerdo a mi abuelita cuando ya platicaba de que mi abuelito Félix, la iba a visitar, la alegría que tenía mi abuelita de que su viejito de toda la vida la visitaba. No había tristeza, no había ese dejo de, ay, me voy a morir, o de preocupación, no era, yo ya estoy con mi viejito y ya. Tienes razón, qué Eso bonita es frase, lo ¿no? lindo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? encantó. No Mario pasa de nada. Azcapotzalco. La adopté. Te la regalo. ¿Dónde se puede estudiar la tanatología? Gran programa e invitada. Bueno, ¿Dónde se puede estudiar tanatología? yo soy egresada como Ana Paula de la Asociación Mexicana de Tanatología, el AMTAC. Tiene sus, lo puedes así googlear y ahí aparece la dirección, teléfonos y demás. Está aquí en Ciudad de México. Ajá, en Avenida Insurgentes. Ana Paula, Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestro operador, el Beethoven de las consolas, Alberto Aguilar, a Julián Solís, el Morrison, nuestro productor queridísimo, Luis Felipe. Bye. Nos vemos el próximo lunes ahí en Ana la Paula. tarde. No pasa nada. Susana. Muchas gracias por la invitación, gracias. Hasta luego, buenas noches. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.